La vida y la época de John G. Lake. John G. Lake, conocido como el apóstol de África, nació en Canadá en 1870, su familia pronto se mudó a los Estados Unidos, donde creció. Comenzó su ministerio como predicador metodista y luego se dedicó al trabajo de seguros. En 1898, su esposa fue curada milagrosamente de tuberculosis bajo el ministerio de Alexander Dowie. Lake se unió a la Iglesia Católica Apostólica Sion, de rápido crecimiento de Dowie. Lake testificó de una experiencia instantánea de entera santificación en el hogar de Fred Bosworth, uno de los primeros líderes de las Asambleas de Dios. En 1907 recibió el bautismo del Espíritu Santo bajo el ministerio de Charles Parham, quien visitó Sion mientras el anciano Dowie estaba perdiendo el control de su ministerio. Su ministerio de sanación y predicación abarcó los años 1898 hasta su muerte en 1935. En 1908, Dios lo envió a África, donde su ministerio de milagros ungidos resultó en lo que se ha descrito como el movimiento misionero más extenso y poderoso de toda África. Como escribió Gordon Lindsay, durante ese tiempo pasó 5 años históricos en Sudáfrica, comprometido en un ministerio que en algunos aspectos rivalizaba con el de la iglesia primitiva. A su regreso a Estados Unidos, Lake estableció un ministerio en Spokane, Washington, que resultó en no menos de 100,000 asombrosos milagros de sanidad en el espacio de 5 o 6 años. Luego estableció un trabajo similar en Portland, Oregón, que también atrajo una amplia atención. Al igual que Smith Wigglesworth, John G. Lake ya había experimentado grandes avances, poderosas unciones y un verdadero llamado de Dios durante muchos años antes de Azusa Street y el avivamiento pentecostal. Juan recibe el bautismo. De su propio diario aprendemos que Juan tiene un ferviente anhelo de más de Dios. Después de 8 años en el ministerio de la curación, quería experimentar un anhelo más intenso por una intimidad y una conciencia de Dios, como sentí que los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva habían poseído. 2 años más tarde leemos que incluso después de que miles fueron sanados por su ministerio, al cabo de 10 años, creo que fui el hombre más hambriento de Dios que jamás haya existido. Había tal hambre de Dios que cuando salía de mis oficinas en Chicago y caminaba por la calle, mi alma estallaba y gritaba, «Oh, Dios». He tenido personas que se detienen y me miran, y se preguntan. Era la pasión anhelante de mi alma, pidiendo a Dios en una medida mayor de lo que sabía. Finalmente, Juan fue inducido a apartar ciertas horas del día, como momentos de meditación y oración. Pasaron los meses, hasta que una mañana cuando él se arrodilló orando, Dios habló y le dijo que esperara hasta el otoño. Juan se sometió de buena gana, aunque muchos dirían que tenía el bautismo del Espíritu, él quería también el bautismo de fuego. Él oró, Dios, si me bautizas en el Espíritu Santo y me das el poder de Dios, no se permitirá que nada se interponga delante de mí y una obediencia 100 veces mayor. Entonces, una noche en una reunión en la casa de Fred Bosworth, una voz comenzó a hablarle a John desde una luz intensa. Juan dice, la voz comenzó a recordarme este incidente, y ese incidente de desobediencia a mis padres, desde niño, de mi obstinación, y docenas de instancias en las que Dios me llevó a la línea de poner absolutamente mi cuerpo, alma, y espíritu sobre el altar para siempre. Yo tenía mi cuerpo sobre el altar desde hacía 10 años, y había sido ministro del Evangelio. Pero cuando el Señor viene, abre al alma las profundidades que nunca habían sido tocado en tu vida. Sabes que después de que fui bautizado en el Espíritu Santo, se abrieron cosas en lo más profundo de mi naturaleza que habían permanecido intactas en toda mi vida, y lo que era sombrío, distante y borroso se hizo real. Dios se acercó y dejó que su luz brillara en mí. Poco después de esta experiencia, un hermano lo llamó y lo invitó a visitar a una señora que estaba enferma. Al llegar a la casa encontraron a la señora en una silla de ruedas. Todas sus articulaciones estaban arregladas. Con reumatismo inflamatorio. Ella había estado en esta condición durante 10 años. John se sentó en una silla profunda en el lado opuesto de una habitación grande. De repente me pareció que había pasado bajo una lluvia de cálida lluvia tropical, que no caía sobre mí, sino a través de mí. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo bajo esta influencia se calmaron en una calma tan profunda como nunca antes había conocido. Mi cerebro, que siempre había estado tan activo, se quedó perfectamente quieto. Un asombro de la presencia de Dios se apoderó de mí. Sabía que era Dios. Pasaron algunos momentos, no sé cuántos. El Espíritu dijo, he oído vuestras oraciones, he visto vuestras lágrimas. Ahora estás bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, corrientes de poder comenzaron a correr a través de mi ser desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies. Los choques de poder aumentaron en rapidez y voltaje. Como estas corrientes de poder pasaban a través de mí, parecían venir sobre mi cabeza, correr a través de mi cuerpo y a través de mis pies hasta el suelo.
Comienza un nuevo ministerio. Poco después de esta experiencia comenzó una obra del Espíritu en Lake, una obra que revelaría espectacularmente la naturaleza de Jesucristo a otros. Lake comenzó a operar en la variada gama de los dones del Espíritu. Hablaba en nuevas lenguas y Dios fluía a través de él con una nueva fuerza. Las sanidades eran de un orden más poderoso. Él experimentó un nuevo nivel de discernimiento del Espíritu y una nueva revelación de Dios. Lake afirma que, mi naturaleza se volvió tan sensible que podía poner mis manos sobre cualquier hombre o mujer, y decir qué órgano estaba enfermo, y hasta qué punto, y todo al respecto. Lo probé. Fui a hospitales donde los médicos no podían diagnosticar un caso, toqué a un paciente e instantáneamente supe el órgano que estaba enfermo, su extensión, condición y ubicación. Antes de obedecer el llamado al ministerio de tiempo completo, Lake sintió la necesidad de se deshizo de sus intereses comerciales muy exitosos. Vendió todo, dio el dinero a la obra de Dios, y se embarcó en el ministerio de tiempo completo con un corazón lleno del fuego de Dios. Poco después, cuando estaba ministrando en una ciudad en el norte de Illinois, Dios le habló clara y distintamente: ve a Indianápolis. Prepárate para la campaña de invierno. Consigue un salón grande. En la primavera irás a África. Empezó un ayuno y oró fervientemente para que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. En la noche del sexto día de este ayuno, el Espíritu dijo: ¿cuánto tiempo has estado orando para expulsar demonios? Lake respondió: Señor, mucho tiempo. Y el Espíritu dijo: desde ahora en adelante, echarás fuera los demonios. Una oportunidad para probar esta unción recién dada para expulsar demonios se presentó el domingo siguiente, cuando un hombre violentamente loco fue llevado a Lake, quien le ordenó al demonio que saliera de él en el nombre de Jesús. El hombre fue liberado instantáneamente y 2 días después fue dado de alta de la institución en la que había estado confinado. Después de su experiencia, Lake abandonó el negocio de seguros para responder a un antiguo llamado para ministrar en Sudáfrica. En abril de 1908, dirigió un gran grupo misionero a Johannesburgo, donde comenzó a difundir el mensaje pentecostal por toda la nación. Lo acompañaban su esposa y sus 7 hijos, así como los evangelistas Thomas Ezmayalk y J. C. Lehman. Antes de que terminara su primer año en Sudáfrica, la esposa de Lake murió, según creían algunos, por desnutrición. Sin embargo, Lake logró fundar 2 iglesias pentecostales grandes e influyentes en el sur de África. La rama negra eventualmente se convirtió en la Iglesia Cristiana de Sion, ZCC, que en 1993 reclamó no menos de 6 millones de miembros y, a pesar de algunas variaciones doctrinales y culturales, fue reconocida como la iglesia cristiana más grande de la nación. La rama blanca tomó el nombre de Misión de Fe Apostólica, AFM, en 1910, tomado del nombre de la famosa misión en la calle Azusa. Fue en esta iglesia, Smith Wigglesworth profetizó la próxima cosecha mundial al joven David du Plessis. Lake a menudo saludaba a las personas que entraban a las reuniones de la cruzada. En Sudáfrica, esto planteó un problema porque el poder de Dios era tan grande sobre el que la gente caía debajo de él en la puerta cuando les estrechaba la mano. Hubo momentos en que las personas que se acercaban a 6 pies de él se caían. Para asegurarse de que la gente no se dejara engañar y pensara que los estaba empujando, Lake se metió en la costumbre de levantar la mano a unos 2 pies de ellos. David du Plessis describió las cruzadas de sanación del Dr. John G. Lake en África. Todas las mañanas, un desfile de camiones volcadores llegaba a los terrenos de la cruzada para recoger muletas, sillas de ruedas, camillas y otros instrumentos médicos, literalmente por toneladas. Esto continuó mañana tras mañana, semana tras semana durante 6 semanas seguidas sin interrupción. Satanás ataca la obra en África. Lake y sus iglesias tenían 125 hombres en el campo a la vez. Eran una institución muy joven, poco conocida en el mundo. Un día, ciertos hombres en Inglaterra y Estados Unidos empezaron a correr rumores sobre Lake. Finanzas conseguidas tan bajo el terrible ataque, ya que la gente retiró su apoyo, que pronto ni siquiera pudieron enviar $10 por mes a los trabajadores. Luego se puso tan mal que ni siquiera pudo enviarles $2. Lake no quería asumir la responsabilidad de tener hombres y sus familias en la frontera en tales condiciones. El personal de la sede vendió su ropa, joyas, muebles y, en un caso, su casa para sacar del campo a esos 125 trabajadores para una conferencia. Una noche, en el transcurso de la conferencia, un comité invitó a Lake a abandonar la sala durante 1 o 2 minutos. La conferencia quería tener una palabra por sí mismos. Salió a un restaurante a tomar una taza de café y regresó poco después. Cuando John volvió a entrar, encontró las sillas dispuestas en forma de óvalo, con una mesita al final, y sobre la mesa estaba el pan y el vino.
El anciano padre Van der Waal, hablando en nombre de la compañía, dijo: hermano Lake, durante su ausencia, hemos llegado a una conclusión, hemos tomado nuestra decisión. Queremos que sirva la cena del Señor. Regresaremos a nuestros campos. Volveremos si tenemos que caminar, volveremos si tenemos que morir de hambre, volveremos si nuestras esposas mueren, volveremos si nuestros hijos mueren, volveremos si nos morimos nosotros mismos. Solo tenemos una petición: si morimos, queremos que vengas y nos entierres. Al año siguiente enterró a 12 hombres, 16 esposas e hijos. Lago tristemente relató: no había ninguno de ellos, si hubieran tenido algunas de las cosas que un hombre blanco necesita para comer, pero lo que podrían haber vivido. Ese es el tipo de consagración que estableció Pentecostés en Sudáfrica. La vida después de África. Después de su gira misionera africana de 1908-1912, Lake regresó a los Estados Unidos, donde fundó iglesias y casas de curación en Spokane, Washington y Portland, Oregón antes de su muerte en 1935. Entre 1913 y 1935 había más de 100.000 curaciones documentadas en estos lugares. En retrospectiva, el trabajo de Lake fue el más influyente y duradero de todos los esfuerzos de las misiones pentecostales de Sudáfrica. Según Cecil Rhodes, el mensaje de Lake se extendió por África. Ha hecho más hacia la paz futura de Sudáfrica que cualquier otro hombre. Quizás el mayor elogio fue otorgado nada menos que por un personaje como Mahatma Gandhi, quien dijo de Lake: Doctor, las enseñanzas de Lake finalmente serán aceptadas por todo el mundo. Y así comenzó un poderoso avivamiento en África, con muchas curaciones, milagros y liberaciones, que impactaría profundamente al continente africano en los años venideros, incluso mucho después de que Lake se hubiera ido. La antorcha también había pasado a Elias Letwaba y a otros en África, y la obra prosiguió allí, con gran poder. Lake continuó su ministerio en América del Norte hasta su muerte en 1935, y al igual que Smith Wigglesworth, peleó una lucha destacada y corrió una gran carrera, hasta el final.